el PRI ya no se va a recuperar, sino hasta salir del poder. Ahora vamos a terminar con eso. No, para poner bien la historia, porque en 88 el PRI no se sabe si ganó, perdió, ahí la duda, pero es un desastre para el PRI, eso es indudable. Eso que digo. Pero en 91 el PRI gana de 40 distritos en el Distrito Federal, los 40. Es decir, el presidente Salinas sí recompone esa maquinaria electoral, ese pacto de poder que era el PRI. El 88 también fue una fisura de la ideología del PRI. Digamos, es un grupo de izquierda, que es el que se va con Cuauhtémoc Cárdenas, y es el grupo más de derecha, neoliberal, que se queda en el PRI y que acaban gobernando, ¿no? El 88 ya es la expresión de una división profunda en el PRI respecto de lo que quieren hacer los presidentes. Sí. Porque lo que quiere hacer de la Madrid como presidente y Salinas de Gortari y todo su equipo ya no es más nacionalismo revolucionario, más gasto público, más Estado interventor. Lo que quieren hacer es privatizar, adelgazar el Estado, quitarle carga fiscal, recortar el gasto público improductivo y de paso parte del productivo. Y frente a estas actitudes liberalizadoras o desestatizadoras, es contra lo que se levanta fundamentalmente esa corriente del PRI, que es la que representa Cuauhtémoc Cárdenas. Yo veo otro hito muy importante, que es 1994. Es un 94, que es, creo, un hito simbólico importantísimo. Por un lado está la rebelión en Chiapas, que demuestra que se fracturó uno de esos pilares del régimen postrevolucionario, que es el nacionalismo revolucionario y su idea de la identidad nacional, ¿no? Una rebelión indígena que reclama no ser mestizos y reclama un mundo imaginario muy diferente de ese mundo del nacionalismo revolucionario. Y también el asesinato de un precandidato a la presidencia, que demuestra el quiebre de los mecanismos informales de ese régimen de sucesión. Y finalmente, otra crisis económica más, pero una crisis económica que no es como la de Echeverría, en donde un sistema que funcionó durante muchos años se quiebra y es mal administrada. Esta es el quiebre de un coche que ya se había roto, que ya se había compuesto y que simplemente no va a funcionar. Bueno, momento, pero al mismo tiempo, los distintos pedazos de la estructura han adquirido, a juzgar por las últimas elecciones, una vitalidad como de viejas cifras priistas, ¿no? ¿No siente que el cambio generacional, incluso que vamos viendo de gobernadores muy jóvenes, bueno, el principal aspirante es un gobernador muy joven, aunque tiene un discurso que no es precisamente correspondiente con su generación? Ahí como que alcanzan a ver. Yo creo que los priistas... ¿Qué sospechan, mejor dicho? Yo creo que los tecnócratas fueron defenestrados del PRI. Algunos han derivado al PAN, otros han derivado al sector privado, pero yo no veo ese grupo tecnocrático neoliberal ya dentro del PRI, y no veo tampoco una discusión seria de los temas que hay en el país. A este PRI, que ha perdido la hegemonía, ¿ustedes le ven un futuro como un partido distinto del PRI al que nos referimos al decir estas siglas? Bueno, a mí me parece que hay un fenómeno muy interesante dentro del PRI, que es, ¿qué le conviene más a los gobernadores del PRI? ¿Tener un presidente priista o tener un presidente de oposición? La verdad es que han sido muy exitosos para el poder que tienen estos señores feudales del PRI, tener un presidente de oposición. Yo me pregunto si les convendría tener un presidente priista. ¿Y qué tanto? A mí la pregunta es, recupera el PRI en el 2012 la presidencia. ¿Cómo va a ser la relación de ese presidente del PRI con los gobernadores? A mí me parece que ese es uno de los temas más interesantes. José Antonio. Yo creo que si regresa el PRI, va a ser en condiciones muy distintas que en las de su periodo de oro, en las cuales está siempre el fantasma de la alternancia, por un lado. Y por otro lado, probablemente no pueda tener la coherencia nacional que, aunque quisiera, tuvo hace 30 años. Jesús. No, yo coincido con lo que dice José Antonio. A mí me parece que sí tiene un escenario que suena promisorio en términos electorales. El PRI en este momento, desde luego, quién sabe qué pase dentro de unos meses, pero
pero en la eventualidad de que recuperara la presidencia el PRI, yo tiendo a pensar que sería bastante parecido a un presidente panista, en el sentido de que tendría enormes dificultades para gobernar y que no tendría todas las riendas de la política local. Me parece que los gobernadores seguirían siendo, aún militando en el mismo partido, tendrían bases de autonomía y casi de independencia frente a un presidente de sus propias filas, ¿no? Bien, pues nos vamos. El fin de la hegemonía del PRI no quiere decir el fin del PRI. Les agradezco mucho, Leo, Zuckerman, José Antonio, Jesús. Gracias. Y sigan viendo, discutamos México y discútanlo. Gracias. Bienvenidos a Discutamos México. Hoy tenemos un periodo interesante y definitivo, creo yo, en las cosas que están pasando hoy, que es discutir qué pasó de 1970 al 2000, de Echeverría a Zedillo. Como un modelo de desarrollo que estaba funcionando muy bien, que era el llamado milagro mexicano, que nos llevó a tener olimpiadas 40 años antes que los chinos, varios años antes que los brasileños, se empezó a desarmar con esa rapidez, no pudo ajustarse por una serie de restricciones políticas y económicas. Quizá podemos empezar por qué pasó en esos primeros 12 años donde el desarrollo estabilizador terminó en crisis sucesivas, en las administraciones de Echeverría y López Portillo con sus devaluaciones de fin de sexenio. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal, Enrique? El desarrollo estabilizador ya venía tosiendo, digamos, desde el inicio de los años 60. Me da la impresión que tienes, por un lado, un sistema protegido, en las empresas, una protección, pero por otro lado también en la parte política, unos sindicatos o la parte laboral también muy protegida. Y entonces empiezas a hacer un sándwich que va eventualmente a reventar. Unos números, ¿cómo crecíamos en los 60s? En los 60s llegamos todavía a crecer arriba del 6% y una inflación del 2,5%. Tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo desde el 54. Y tienes ahí una, pues yo diría, aparente euforia, que todo está perfecto, pero al final de los 60s ya hay señales claras de agotamiento. Y lo interesante es que los signos de agotamiento del modelo económico a finales de los 60s eran muy claros y se discutieron de una manera muy amplia. El centralismo, la concentración del ingreso, los problemas de financiamiento. La protección comercial excesiva. Y 71 es el famoso año de la atonía, en donde tratas de corregir eso. Y se te viene abajo, digamos, la actividad económica es cuando... Ahora, se te viene abajo, crece 3%. Bueno, pero de 6. Sí. Pero de 6. De 50 años de 6. Ya quisiéramos ahorita tener 3%, pero se te viene abajo de 6. ¿Por qué fracasa ese intento de rehacer el PRI, Ariel? Es que la presión demográfica es tan grande. Estamos creciendo a tasas superiores al 3% en las 3 décadas, incluyendo la de 1970, lo cual está planteando retos casi insalvables al propio partido oficial. Es decir, hay muchísima gente que no está en el PRI. Hay otro país en el campo. Por eso es muy interesante encontrar cómo a Echeverría usualmente se le acusa de maquiavélico, pero hay que reconocer que hay presiones objetivas que lo obligan a replantear en sus propios términos. Efectivamente no hay una apertura, pero sí una especie de ampliación de las capacidades de gestión del PRI. Y sin embargo, yo creo va a fracasar. En esas discusiones de tenemos que rehacer el modelo de desarrollo, se plantea la pregunta, ¿qué hacemos con el tipo de cambio? En esa crisis, los países abandonan los tipos de cambio fijo. Así es. Empiezan a flotar las monedas. Y en México no. ¿Por qué no se puede hacer? Pero si hay un hilo con la política. ¿Pero qué de la Ahí sí política? no es la economía la que te va a explicar la política. ¿Pero qué de la política? La sucesión presidencial. O sea, Echeverría, ¿cuándo devalúa? Agosto de 76. López Portillo, ¿cuándo nacionaliza? Después de las elecciones del 82.